Muy bien, hoy traigo un nuevo video para este canal de YouTube. Voy a hablar un poquito acerca de una novela que me mandaron a que les hiciera una crítica. Se llama Gambito del Sexto Reich y es bastante buena, tiene bastantes elementos que incorpora muy bien. Los que ya han visto otros videos sabrán que doy críticas en diferentes niveles. En este caso me las voy a saltar porque hay muy pocas cosas que criticar, más bien un montón de aciertos que resaltar. Su narrativa es bastante fluida, el personaje está bien escogido. Esta novela se desarrolla en un contexto donde la Segunda Guerra Mundial es ganada por los alemanes y el planeta está dividido en dos bloques, básicamente China y Alemania, ¿no? Se sitúa en el presente, pero el prólogo nos empieza a hablar de hace 20 años. Su protagonista, que también es la autora, tal cual, ya que es un narrador en primera persona, tiene muchos elementos muy buenos para la fluidez que va teniendo. Utiliza palabras propias o modismos propios brasileños, que es donde se sitúa la historia o de donde ella viene, y eso es un gran acierto. Lo pone entre cursivas y después entre paréntesis pone su significado o ese tipo de cosas para que el lector no se pierda en diccionarios y demás. Bastante aceptado o bastante bien para hacer una novela y no un artículo de investigación. También tiene elementos incorporados que nos permite la plataforma de Wattpad, sobre todo para hacer este mundo utópico y un tanto fantasioso. Nos habla de un presente como más visto hacia el futuro, un presente mucho más, con mucha más tecnología. Nos hablan de autos que vuelan, por ejemplo, y esto es altamente comprensible. Todos sabemos que la evolución en la tecnología va de la mano con la guerra, y esta guerra, que se prolongó un tanto bastante más, pues supone un avance tecnológico más grande que el que tenemos hoy en día. La protagonista es negra, de raza negra, lo dice así tal cual para que no haya problemas, o afroamericanos, si lo quieren llamar así, cuando realmente los negros no son americanos, pero lo pongamos de esta forma. Puntos malos son muy pocos. Resalto los buenos, y los malos los menciono hasta el final, son una cuestión más técnica. Al principio vienen una especie de como viñetas con alambres de púas, ¿no? Al principio y al final, que te enmarca todo en este contexto de esclavitud que presenta la protagonista. Maneja muy bien los recursos, bastante bien, los recursos visuales. Cuando te introduce personajes, te pone una pequeña foto de más o menos cómo lo visualizas, y además lo describe muy bien. Esto les puede servir a todos aquellos que han visto mi canal y se han llevado críticas o hacia sus propios textos, si ya se los he trabajado, o textos ajenos, si tú tienes tu propio blog o lo que sea y ves estas críticas para que te nutran. Aquí va un ejemplo de a lo que me refiero con introducir contexto. En el primer párrafo, y lo voy a leer tal cual, dice: sé que no hay forma de probarte de que esta no es otra de las artimañas de la gente aria. La manipulación nazi hace cosas inimaginables hoy en día, pero no importa, ¿no? Ya te pone un contexto, te está hablando más o menos un poquito de lo que te está pasando. En el segundo párrafo introduce al personaje y su nombre: soy Elosía, ya olvidé mi apellido, pero recuerdo más cosas que la mayoría de la gente, ¿no? Uno nunca olvida cómo ser libre, quizás soy esa memoria muda de mi pueblo. Nací en 1970 en la selva amazónica. Ya te da todo un contexto social y demás. Al final y al final de este mismo párrafo te cuenta, te da una explicación de por qué está diciendo esto. Dice: no creo que vaya a vivir por mucho tiempo más y quise contarle a alguien mi historia. Entonces pues podemos ver que hacia dónde va, cuál es el objetivo, y después te plantea un poquito la historia de la protagonista, ¿no? Nos plantea en el siguiente párrafo un poco del contexto histórico, te dice quién ganó la guerra y quién no, y también da algunas otras cosas. Por ejemplo, culpa al presidente de aquel entonces por haber fallecido, ¿no? Algo muy clásico de las personas que sufren es culpar a alguien
¿no? Hay quienes culpan a Dios, hay quienes culpan al marido que las golpea, por ejemplo, sobre todo cuando son situaciones de las que no se puede escapar, como este caso es la esclavitud, el racismo presente, pues hay que culpar a alguien, ¿no? Y es que los que no ganaron la guerra. Nos da también un contexto del mundo, no del que nosotros tenemos como comparativo, más bien de un mundo del que ya es. Nos dice cómo se llaman los lugares donde ella se va a desenvolver y nos da un poquito del contexto. Es bastante buena la historia, maneja también esta fecundidad in vitro y nos da un pretexto de por qué ella fue utilizada con problemas sociales actuales. Habla de una Europa donde ganaron los arios, la raza está purificada y hubo una caza indiscriminada hacia otras razas, y después de varios cientos de años la gente aria empieza a nacer con deformidades propias de las personas que se mezclan entre primos y hermanos, ¿no? Deformidades, la enfermedad de la raza azul y cuestiones por el estilo, que pues además está médicamente comprobado. También de algunos se nota que hay una gran investigación a fondo, o por lo menos se tomaron la decencia de hacerlo, cosas que no se ven en muchos fanfics, en muchas historias de Wattpad. Esta es una historia realmente muy recomendable, espero la busquen. Aquí abajo, ya saben, va a estar el link. Cosas malas, ahí hay un pequeño detalle. Por ejemplo, en el 6º párrafo, vamos a buscarlo, nos habla de que se ganaron 2 bloques, el ario y el oriental, y eliminan a Berlín, ¿no? Eliminan a Rusia o la Unión Soviética, ¿no? Lo cual hay un problema, porque en el 6º párrafo dice que ella forma parte de una resistencia, o formó parte de una resistencia cuando era niña, y era la base militar nacional socialista. Hay que tener en cuenta que Hitler se sentía más inclinado hacia el socialismo que hacia el capitalismo. Entonces, de haber erradicado a los rusos, lo más probable es que hubieran tomado una postura socialista o una postura de esa índole. También en China más o menos se tiene esa postura, en la China socialista y demás, ¿no? Entonces, pues el frente militar de oposición hacia el socialismo no sería otro frente socialista, sería un frente capitalista, por ejemplo, ¿no? Otro pequeño problema es que aquí menciona que ella empezó a usar a la edad de los 5 años la arma mundialmente conocida AK-47, cuando pues la AK-47 es de origen ruso. De haber eliminado a los rusos al principio, esta arma no se hubiera inventado y por ende, o no tendría ese nombre, y por ende ella no podría utilizarla tal cual. De haberse aliado con los rusos, pues no veo ningún problema, pero ya que se omite a los rusos, pues lo ideal sería cambiar el tipo de arma, ¿no? Por una menos conocida o de otro origen, quizás un arma alemana. De hecho, los alemanes hicieron bastantes armas y bastantes muy buenas, por eso es que casi ganan la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por estos tanques pequeños, y sin olvidar el gran cañón, el monstruo, la bestia, ¿no? Que era un cañón que se transportaba por vías de tren. También menciona que después, para querer detener la resistencia, que en este caso es en Brasil, mandan una bomba nuclear. También hay un pequeño problema ahí, puesto que la bomba nuclear es de origen pues gringo, ¿no? Estadounidense, y de haber perdido la guerra no habrían dado esa información, o no, incluso no se habría creado un arma de esa magnitud. Por otro lado, hay que ver que esta zona es una zona protegida incluso en tiempos de guerra, porque por lo que se lucha es por recursos naturales, y es altamente rica en recursos naturales. Igual y buscar otra forma de haber entrado o haber
menguado un tanto la oposición, que de hecho al parecer medio se deshace o se deshace. Este solo es el prólogo, es la introducción a toda la historia. Si toda la historia está igual de fluida, estos pequeños detalles no saltan a menos de que tú investigues más, y de no investigar de todos modos disfrutas bastante la historia. Esta es, yo creo que mis comentarios, hay por allí pequeños problemas de comas nada más, pero no son tan notables. Incluso podría decir que es una cuestión de estilo, con estas líneas engarzadas, ¿no? Con estas líneas encabalgadas, que funciona muy bien, o con estas frases largas que utilizan estas comas a la mitad para dar aliento al lector en caso de que lean en voz alta, lo cual se agradece. Se nota que este es un escritor que, además de escribir, lee mucho y lee cosas que son importantes, no solo fanfics, no solo cuestiones bestseller, de bestseller, ¿no? Bestsellerianas. Es leen otro tipo de textos. Hoy quiero recomendarles otras historias de esta índole. Hay un libro que se llama Brothers, de origen chino, que se desarrolla precisamente en esa época. Los datos completos van a estar abajo. Este no está descargable en internet, es difícil conseguirlo de estas formas, pero todas, en cualquier librería de cierto renombre, no puedo decir marcas, pero de cierto renombre las pueden encontrar. Y pues esta otra historia se desarrolla en China, y es tal cual la historia de dos hermanos pequeños que empieza su vida, ¿no? O empieza a ser narrada cuando ellos tienen como 6 años, y va creciendo junto con toda esta explosión de China socialista, ¿no? De un día para otro, este golpe ideológico que se dio en menos de una generación. Y como en menos de una generación ya está cimentado, se puede ver muy bien ahí, sobre todo porque los protagonistas al principio son niños ingenuos, ¿no? Es una historia bastante recomendable, que siento que va hacia acá. También, si les gusta el tema de la literatura de opresión y de búsqueda, o de contraposición entre cultura oriental o con cultura occidental, y contraponerla hacia otro tipo de culturas esclavizadas, les puedo recomendar el libro Una negrita busca a Dios. También es muy bueno, es un libro corto que se pueden aventar en un fin de semana sin problemas. Incluso nosotros, mis amigos, lo mencionamos como libros para ir al baño, porque en 20-30 minutos lo terminas. Esas son las lecturas de hoy. Espero vean el siguiente video. Ya saben, manita arriba, compartir, dar me gusta, buscarme en mis otros sitios sociales, Facebook, Wattpad para poemas míos. Ya pronto escribiré también una pequeña novelita que ya tengo en mente y que ya he estado trabajando. Y pues nada, espero que vean el siguiente video también. Recomiéndenlo y compártenlo. Bye.